Mis amigos, gracias por la sintonía, gracias por mantenerse siempre en contacto con nosotros en un programa más de Portafolio Económico. En esta semana, pues, estaremos abordando temas que han sido temas de importancia para la economía dominicana y sobre todo para los sectores que gravitan en todo este espectro económico. Sin antes mencionar los eventos que han estado ocurriendo a nivel internacional. Vemos esta explosión que arrojó 27 muertos y más de 2.500 heridos en Beirut, un evento lamentable. Realmente las imágenes que estuvieron circulando realmente llaman la atención e indican la magnitud de este evento. Las autoridades estuvieron indicando que hay una saturación de todos los centros hospitalarios, como es natural, porque en cualquier ciudad que exista un evento que impacte a 2.500 heridos, pues evidentemente que la capacidad de cualquier, diríamos, estructura de salud, pues se ve colapsada momentáneamente. De igual manera, en Nueva York, pues la tormenta Isaías, como hizo daños acá, sobre todo en Atomayor y otras ciudades, también en Nueva York, pues provocó daños y más de 1 millón de ciudadanos sin luz, sin energía eléctrica. Realmente este fenómeno pues nos sorprendió un poco porque la trayectoria que traía pues era, diríamos, no generaba mayor preocupación. Sin embargo, en estos eventos se muestran, se ponen de evidencia las debilidades de nuestro sistema diríamos, de desahogo de las aguas pluviales y demás. Entonces, esto realmente, agregado a este tema de la pandemia, pues genera daños mayúsculos porque aparte de que tenemos ya los sistemas sanitarios, los sistemas de salud, diríamos, prácticamente copados, y cuando estos eventos de este tipo se producen, pues entonces presiona la logística, los protocolos y tiende a que las tasas de contagio pues, del COVID pues, también se incrementen. Realmente este tema de la pandemia pues sigue siendo un tema de preocupación para todos, porque todavía no vemos un punto donde podamos nosotros sentirnos en una ruta de mejora. Y eso realmente pues nos preocupa a todos porque tiene impacto más allá de la salud. O sea, tiene un impacto país, un impacto donde cualquier planificación desde el punto de vista de retomar camino, pues se pone más lejos. Por una sencilla razón, o sea, un país donde la tendencia de contagio no es a la baja, pues evidentemente que no genera otras motivaciones para poder nosotros pensar que cualquier plan estratégico pueda verse, diríamos, pueda tener un punto de partida exitoso, podamos estar en marcha diríamos, de luz al final del túnel, y realmente nosotros necesitamos empujar esa condición porque de ella va a depender prácticamente todas las decisiones. O sea, primero diríamos, es un problema serio de salud, pero derivado de ahí, pues tenemos un tema serio económico, y eso son de las cosas que nosotros tenemos entonces, todos, las autoridades
que están definiendo diríamos, las reglas de juego para esto. Y en ese mismo orden, pues, Eduardo Ariel Suero, él le está de acuerdo en que la extensión del toque de queda debe de prorrogarse. Y esto no es más por lo que estamos diciendo, o sea, ante un momento donde las fórmulas no están funcionando, entonces a las autoridades no le quedaría otra opción que no sea seguir, diríamos, ampliando lo que es el estado de emergencia y dentro de él el toque de queda. Recordemos que el toque de queda vence el lunes. Significa que en este fin de semana el presidente de la República debe definir lo que sería entonces la continuidad de estas medidas. Waldo Ariel es partidario de que el toque de queda sea a partir de las 7 de la noche. Y realmente este tema es un tema complicado porque del otro lado nosotros tenemos sectores que con toda razón están muy preocupados y están sufriendo lo que es el peso, el costo de las medidas. Por ejemplo, todos debemos recordar que hay sectores como los bares, restaurantes y otros negocios que operan ya después de las 6 de la tarde, de las 7 de la tarde, y estos negocios, pues evidentemente, son los que están cargando más pesado porque justamente si el toque de queda es a las 7 o es a las 8 de la noche, pues estos negocios siguen con una limitación operativa que no le deja otro camino que no sea despedir a los empleados y la quiebra diríamos, el que más aguante, porque tenemos que tener pendiente que muchos de estos negocios están en locales donde los dueños dependen de ellos. O sea, donde también si no se le paga al dueño del local, el dueño del local tiene problemas para cubrir los temas de medicamentos, subsistir, cubrir sus gastos. O sea que hay un efecto en cadena que está derivado de todas estas medidas. Y es importante que nosotros estemos conscientes porque muchas veces estamos enarbolando, diríamos, propuestas que sabemos que son atinadas, pero nos olvidamos de todo el colateral que tienen estas medidas. Y ahí viene diríamos, lo que es el plan Estado, el plan gobierno, que conjuntamente con las medidas debe de evaluarse cómo el Estado le va a apoyar a estos negocios más allá de lo que son las ayudas, por ejemplo, a los empleados con los programas que el gobierno ha establecido. Porque también hay un elemento y es que el Ministerio de Trabajo debe de evaluar todos los negocios, todas las solicitudes que le está haciendo el sector comercial, el sector empresarial, porque poner trabas para aprobar una suspensión del contrato de trabajo no es la medida más inteligente, no es la ayuda más idónea, porque hay una razón muy sencilla. El empleador lo que está haciendo es que para no cancelar, para no prescindir de ese trabajador, lo que está haciendo es utilizando un mecanismo que la ley prevé de suspensión. Pero ¿qué sucede? Muchas veces la suspensión en algunos sectores, quizá el Ministerio de Trabajo no la ve con la suficiente justificación porque entiende que es un comercio que trabaja en el día y que puede mantener a ese trabajador dentro de su nómina activa.
pero hay un problema y es que las propias medidas, el propio protocolo, lo que está indicando es que debemos mantener distanciamiento. Recordemos que el gran problema que tenemos en nuestras estructuras físicas es que justamente los espacios son muy pequeños y contradictoriamente este fenómeno ha venido a, diríamos, a contradecir estrategias comerciales que se han venido implementando en los últimos años, que es optimizar los espacios. Por ejemplo, la mayoría de las oficinas donde tienen personas, por ejemplo, que son de servicio al cliente, que no tienen que tratar, diríamos, al cliente de manera presencial, sino que son tipo call center, donde tienes un personal que está llamando para dar seguimiento a ciertos procesos, que de eso hay muchísimas empresas pequeñas sobre todo, pues entonces, o por ejemplo, bufete de abogados, oficinas de contadores, de corredores de seguro y de muchos tipos de servicios que viven diríamos, de ese buen modelo de gestión de negocio. Entonces, ¿qué sucede? Estos negocios, pues evidentemente no pueden operar con todo el personal porque estarían poniendo en riesgo la salud de los empleados y esto entonces amerita que estas empresas pues colocar un, deban colocar una parte de ese personal en un estado de suspensión temporal. Y por eso el Ministerio de Trabajo debe de evaluar objetivamente todas estas solicitudes, porque de lo que se trata es de no llegar a la suspensión o a lo que sería ya la cancelación o terminación del contrato definitivo, cosa que no le hace bien ni a la dinámica económica ni al país, porque esto entonces lo que hace es que empeora la situación y el gobierno debe de cargar mucho más pesado. De igual manera, el ministerio, el ministro actual de Trabajo afirma que la situación del sector laboral es un tema sumamente difícil. Y esto se da en un momento donde el nuevo incumbente que asumirá a partir del 16 de agosto, pues en las reuniones de trabajo para todo el proceso de transición, pues en ese momento pues se emiten estas consideraciones del ministro actual, donde realmente él revela que lo que va a recibir el próximo gobierno y en este caso el próximo ministro de Trabajo, el señor De Camps, pues no es nada fácil. Y está hablando de uno, ya de unos 800 trabajadores que han sido suspendidos del contrato de trabajo, donde unos 300 y tanto, 300,000 y tanto, 360, están siendo, diríamos, apoyados por los fondos de ayuda, por los programas FASE, pero ya en este proceso de reintegración, pues él anuncia que unos 600,000 pues ya se han reintegrado. Evidentemente, todo lo que suceda de aquí en adelante va a depender de cómo el gobierno entrante, el licenciado Luis Abinader, pues pueda entrar con un plan, diríamos, o de continuidad o de mejora para, primero, seguir apoyando a esos empleados que están en su pensión, que están suspendidos del contrato de trabajo y programas como Quédate en casa y el último programa para diríamos, los trabajadores independientes, el programa PATI, pues en la medida que se incentive este tipo diríamos, este tipo de programa, este tipo de ayuda, pues entonces, diríamos, los efectos
en las pequeñas empresas sobre todo, eh, eh, serán moderados o serán en extremo, porque para nadie es cierto que muchas empresas pequeñas sobre todo, pues en este año 2020 tendrán problemas para seguir operando y que es seguro que va a haber una cantidad importante que va a cerrar sus puertas. Esto es así, de hecho hay un informe que se ha hecho en todo lo que es eh, Centroamérica y el Caribe, donde se informa que el aporte en el empleo de las pymes en sentido general es aproximadamente de un 60%. Si nos trasladamos al modelo República Dominicana, nosotros tenemos que decir que el aporte de las pymes debe de rondar casi en el 80%, porque tenemos que tener presente que las pymes en República Dominicana son un segmento mayoritario y tanto en la formalidad como en la informalidad representan un nivel bastante interesante como aporte a la economía y sobre todo en el empleo. Esto es así porque dentro de toda esta, diríamos, estas consecuencias que el COVID nos está dejando, diríamos, el sector más afectado justamente son las pymes. Mis amigos, vámonos a una pausa con nuestro productor y regresamos con un invitado para que hablemos temas económicos, temas de impuestos y las ayudas del gobierno. Nos vamos arriba. Mis amigos, gracias por mantenerse con nosotros. Hoy tenemos un invitado, un contador público, un hombre que está en muchas cosas, en ley de lavado de activos, prevención de lavado de activos, el licenciado Gustavo Contreras. Gustavo, bienvenido a Portafolio Económico. Muchas gracias, Basilio. Es para mí un grato placer compartir este espacio contigo. Gracias por invitarme. Sí, ciertamente, Gustavo, esto es un conversatorio como lo hacemos en el ámbito profesional y queremos llevarle entonces al público de las cosas que suceden hacia diríamos, hacia afuera de lo que es el ejercicio profesional y cómo el contador, como el experto, puede evaluar todo lo que hemos estado sufriendo, más que viviendo en estos últimos meses con el tema del COVID y sus impactos. Sí, mira, indudablemente que esto ha venido a revolucionar absolutamente todo, nuestra forma de vida, nuestra forma de trabajar. Es algo que nunca nos imaginaríamos que íbamos a estar viviendo de una forma como hasta ahora lo estamos haciendo. Y obviamente para las empresas, pues ha sido, como te digo, ha sido como un shock, porque muchas empresas en los inicios pues simplemente se frizaron porque no sabían cómo accionar y esperando que esto pase hasta que se dieron cuenta de que no va a pasar, que esto va para largo y que hay que tomar medidas para seguir viviendo, seguir operando con esta realidad que tenemos, que lamentablemente no sabemos cuánto tiempo se quedará con nosotros, ni cuál va a ser su solución, ni nada de eso. Gustavo, pudiéramos nosotros decir que, diríamos, partiendo desde la perspectiva del profesional de la contabilidad y de la finanza, tomando en cuenta eso que tú planteas, que los primeros impactados fuimos nosotros que tuvimos que cerrar las oficinas
e irnos entonces a buscar un modelo de solución porque a pesar de que la DGI dio algunas facilidades, pero nunca los cumplimientos dejaron de hacerse. Así es. Mira, te cuento que es terrible. Tú sabes que en términos de auditorías es un tema que se maneja de manera presencial. Las auditorías no, hasta ahora no se había evaluado ni siquiera remotamente la posibilidad de hacer una auditoría a distancia. Sin embargo, muchas empresas pues ya han tenido que ir creando modalidades de revisión. Y en términos impositivos, pues ni se diga. Nosotros como empresa, pues nos golpeó fuerte porque tuvimos que cerrar realmente y quedarnos así estancados, aunque a raíz de los nuevos elementos que creó el gobierno de ayuda, como el FASE, el programa PATI, el FASE 2, eh, el Quédate en casa, pues eso nos motivó y nos obligó a nosotros a mantenernos al tanto, a prepararnos a fin de poder apoyar a nuestros clientes y, y al empresariado, pues a poder aplicar para ese tipo de procesos de ayuda que estaba ofreciendo el gobierno en ese momento. Gustavo, pudiéramos nosotros, ¿cómo pudiéramos, desde el punto de vista de la experiencia de un profesional como tú en la parte financiera y en la parte fiscal, cómo puede medir el impacto, sobre todo a ese segmento de clientes pequeños, que son las pymes, que es la mayoría? ¿Cómo lo puedes evaluar y hasta qué punto tú entiendes que se encuentran las pymes hoy? Mira, fue un impacto realmente significativo, o sea, el golpe fue fuerte. Eh, lo que pasa es que lamentablemente hay muchas empresas de esas pymes específicamente que no tienen un orden contable, un orden financiero riguroso y a veces ni siquiera mínimo, lo que se le complica porque al momento de pasar situaciones como estas, pues no tienen nada en la mano de cómo manejarse, ni cómo planificar, ni cómo proyectar, ni siquiera qué medir, qué acciones tomar al respecto. Entonces el impacto ha sido grave, ha sido fuerte. Yo pienso que tenemos un gran reto, tanto el empresariado como nosotros mismos, los contadores, los asesores, porque debemos llevar a la mente de los empresarios que la organización es sumamente importante para poder hacer frente a esta nueva realidad que se avecina, porque es una época, como dicen los grandes amigos ahora, es una época de cambio, no podemos verla como una época de crisis, ¿sabes? Y es realmente ha sido de un impacto fuerte. Pienso, pienso que el reto que tenemos es mayúsculo y definitivamente no tenemos otra alternativa que organizarnos, empaparnos de los nuevos, de la nueva forma ahora de hacer negocios. Se han creado, Basilio, muchísimas formas para ahora poner a funcionar nuestros negocios diferente de como antes. Esta misma plataforma que estamos utilizando ha sido de gran ayuda y ha sido una nueva forma de generar dinero y de mantenerse para las empresas que se han quedado fuera y para las personas que se han quedado inclusive sin empleo en esta crisis. Gustavo, ¿cómo tú mides diríamos, el apoyo de entidades como el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social en este proceso que le ha tocado vivir? Porque como bien tú mencionas, fíjate que de un momento a otro el ministerio tuvo que, ¿verdad?, que diseñar todo una estructura para poder atender lo que nadie se imaginó, que era una avalancha de suspensión de contratos de trabajo, por ejemplo. Mira, muy loable. Vamos primero a hablarte del Ministerio de Trabajo. Yo te voy a decir algo. Aquí se creó una estructura de respuesta en horas prácticamente. Y tú sabes que el procedimiento, por ejemplo, para una suspensión es que tú llenas el DGT-9 y esperas respuesta. Sin embargo, el volumen de suspensión fue tan fuerte que el ministerio tuvo que emitir una sola resolución aceptando todas las suspensiones. Y el portal que se creó de respuesta a eso
fue en horas récord, en tiempos récord, y yo creo que fue de gran ayuda el aporte que hizo el Ministerio de Trabajo para que esto se creara. Recuerda que hubo que conectarse tanto el trabajo en conjunto del Ministerio de Trabajo como la Seguridad Social como el Ministerio de Hacienda. Y los tres hicieron un trabajo fenomenal. Yo creo que, y todavía la Seguridad Social eh, siguen dando aportes, siguen extendiendo los plazos de cobertura para el seguro médico de las personas que todavía están en fase, y definitivamente que han respondido, yo diría que a la expectativa esperada ante esta situación que estamos pasando. Sí, ciertamente coincido contigo. Yo creo que ha habido diríamos, un interés de apoyar. Claro, siempre la ayuda es insuficiente porque la cantidad de Sí, demanda correcto. es mayúscula. La seguridad social, diríamos que ha sufrido bastante, Gustavo, porque estamos hablando que ante esa cantidad se hablaba de 1.300.000 de empleados suspendidos. Sí, y mira, comentarte que anterior a este evento se modificó la ley 8701 y en esa modificación hubo una especie de eliminación de los recargos e intereses que generaban las cuentas pendientes de la seguridad social. Y eso fue por un plazo de 6 meses que pasaron hace tiempo y aún todavía a la seguridad social ha seguido apoyando en eso. En realidad yo pienso que el aporte ha sido significativo. Es una manera de decir como vamos todos a perder un poco y nosotros vamos a ceder un poco de lo que tenemos y a también compartir con la población un poco del arrastre, de la pérdida que trae consigo este evento. Gustavo, ¿consideras que esa ley diríamos que amplió o eliminó los recargos para las deudas en la tesorería de la Seguridad Social, debería entonces de prorrogarse por un tiempo similar? Porque es como tú dices, hay dos momentos que han afectado esa iniciativa. Una es el tiempo de la pandemia, que la gente no estaba en otra cosa que o no estamos en otra cosa que tratar de sobrevivir. Y lo segundo es que entonces ahora todo el mundo cae con un flujo de caja casi, bueno, en cero prácticamente. Así es. Y mira, pasó lo mismo que con la ley de revalorización patrimonial, que se quedó en un letargo esperando la promulgación o la emisión de la norma por parte de la DGI y pasó lo mismo, o sea, se ha postergado. Entonces, en este caso entiendo que sí, que la Seguridad Social debería valorar la idea de darle más tiempo, aunque realmente lo está dando, porque todavía no han cargado esos balances, pero ya el periodo de los 6 meses pasaron. Lo que sí siento que en ese sentido esa ley queda como en un letargo, como en un vacío, en el sentido de que aún haber pasado eso, sigue todavía así. O sea, yo pienso que debería prorrogarse por unos 6 meses más a partir de ahora. Correcto. Gustavo, hablemos un poco de la DGI, cómo valora diríamos, las decisiones que la DGI comenzó a tomar con respecto al tema de las facilidades a los contribuyentes ante todo este proceso de pandemia. O imagínate, ha sido de gran apoyo. No te voy a negar que no es suficiente, pero ha sido de gran apoyo. Por ejemplo, todavía se emitió un aviso recientemente eliminando los anticipos del mes pasado, del mes de julio. O sea, todavía seguimos aportando. Yo creo que la extensión de la declaración jurada de impuestos sobre la renta para personas jurídicas se extendió a su mayor espacio. Fue el 30 de julio, la fecha límite ya por fin, después de haber dado plazos desde abril a mayo, luego a junio y luego a julio. O sea, yo creo que ya no se podía dar un plazo adicional. Siento que ha sido muy solidaria la DGI con todo esto que está pasando. Como te digo,
se pueden hacer muchas cosas más. Nunca es suficiente, y menos en esta situación donde nos ha afectado tanto, porque es que en realidad ha sido algo muy fuerte. Aunque, viéndolo desde la otra cara de la moneda, han habido sectores comerciales que le ha ido muy bien, indudablemente en esta pandemia, tú sabes. Pero son sectores específicos. En la mayoría de la población, pues ha sentido el golpe fuerte de la baja en sus operaciones. Yo tengo clientes que han bajado la venta en un 60%, un 70% inclusive. ¿Considera, Gustavo, que las nuevas autoridades deben de ponderar, por ejemplo, el tema de la exención de los anticipos, como muchos han estado proponiendo hasta el mes de diciembre, por lo menos? Y yo te voy a decir algo. Eh, Indudablemente el tema de la liquidez ahora mismo es crucial. Por eso las medidas de exención de anticipo y de facilidades. El tema de los anticipos es para hablarlo ampliamente, porque es indudablemente que un apoyo a la declaración jurada de renta, aunque también una cosa va de la mano de la otra. Las operaciones de este año no han sido tampoco tan significativas como para generar, creo, volúmenes de impuestos con relación a periodos anteriores, tú sabes, de la empresa, que meriten tal vez el pago de los anticipos, pero en realidad el anticipo representa en el empresariado una atenuante significativa al momento de pagar el impuesto sobre la renta. Sí, definitivamente. Y sumándole a eso, Gustavo, el tema del ITEVI, porque como, fíjate que como tú bien planteas, bajo el escenario actual, tú no tienes certeza de cuándo un cliente te va a pagar una factura que tú le estás vendiendo, o sea, crédito. Y como tiene que pagar el ITEVI al momento de facturarlo, no al momento del cobro, ese es otro gran tema. Yo creo visto el sacrificio fiscal, como bien tú decías, que han hecho todas las instituciones recaudadoras, las nuevas autoridades tendrán ahora que evaluar cómo manejar esa variable para que le permita a los sectores productivos poder manejar la poca liquidez que tenga en inversiones productivas, inversiones que le permitan generar ¿verdad? Nuevas ganancias y Claro. generar impuestos a la vez. Así es, indudablemente que sí. Nosotros tenemos buenas expectativas, nosotros esperamos que las autoridades entrantes pues analicen detalladamente todos esos elementos e inclusive esperamos que puedan crear medidas más abiertas, más amplias de las que han creado todavía, porque en realidad el tema de la liquidez es algo muy fuerte, porque ahora mismo producir recursos es complicado. Todo el mundo ahora mismo lo que está es forzando para conseguir el día a día. Y las instituciones, por ejemplo, financieras, pues han sido golpeadas grandemente porque han ofrecido inclusive modalidades de apoyo en las que pierden sus ingresos por meses. O sea, el apoyo que dieron las instituciones financieras, donde afectaron sus ingresos por 2 meses y 3 meses en algunos casos, fue significativo. Entonces, en función de eso, entiendo que las autoridades tienen que apoyarnos grandemente. Gustavo, ¿tú consideras que el régimen simplificado de tributación, que fue, diríamos, uno de los grandes o de las grandes panaceas vendidas en el 2019, el cual lo que se puede ver no generó en esencia ese impacto? ¿Tú entiendes que es una gran oportunidad para que todas esas pymes que tienen problemas y que de alguna manera cumplen para entrar en él, pudiera entonces crearse una gran flexibilidad en esta nueva etapa con un nuevo gobierno? Bueno, te digo que en ese sentido debería entonces el nuevo incumbente de la Dirección General de Impuesto Interno revisar detalladamente
las normas que crearon y las leyes que crearon el régimen simplificado de tributación, porque la verdad es que yo particularmente siento que no representa un gran apoyo para el sector empresarial pequeño, para las pymes, pero sí pienso que se puede mejorar y se puede hacer más amigable todavía. Pienso que sería excelente herramienta para apoyar a las pymes el régimen simplificado de tributación. Obviamente, revisándolo y abrazando un poquito más la solidaridad, yo diría, hacia las pymes. Tú sabes que el gran problema, Gustavo, que a veces tienen los directores de impuestos, es que no entienden cómo funciona ese espectro pequeño. De hecho, entienden que son grandes evasores, cuando bien tú sabes que en la pyme lo que hay es una dinámica del día a día, una dinámica de salir a generar recursos para mantener ese ciclo o ese motor. Por eso, de hecho, fíjate que ante un fenómeno como el COVID, pues rápidamente estas empresas pues entran en un riesgo de desaparecer. O sea que si no se entiende cómo funciona, cómo opera y la está mirando como grandes, o sea, como grandes brechas de evasión, pues entonces las facilidades se cierran. Y yo creo que como tú dices, es tratar de mirar hacia adentro y comenzar a generar condiciones. Bueno, yo entiendo que a veces, y eso no nos pasa a nosotros como auditores, siempre miramos con el juicio crítico, tú sabes, y con el ojo de la desconfianza a todos los trabajos que nos toca hacer. Ahora bien, yo pienso que en este caso debemos ser solidarios, entender, como tú bien dices, entender el desenvolvimiento, cómo se manejan los negocios pequeños, el nivel de informalidad y también valorar si su nivel de informalidad, su tamaño, sus actividades le permite crear un orden que pueda cumplir con los requerimientos que la DGI plantea. En ese sentido, pues en vez de forzar a las pymes a que se adecúen a los requerimientos de la DGI, ver de qué manera ellos pueden adecuarse a la realidad que están viviendo ese sector empresarial. Y de esa manera, pues crear estrategias que puedan ser factibles, de manejo fácil y que puedan permitir la sobrevivencia de esas empresas. Porque a veces hay estilos y hay políticas que a veces atentan inclusive contra el buen funcionamiento de la empresa por el nivel de exigencia que quizá por el tamaño esa empresa no puede dar. Bueno, Gustavo, fíjate que eso que tú planteas hace mucho sentido. De hecho, ahora mismo nosotros tenemos muchas empresas que deben de cumplir, por ejemplo, con obligación de precio de transferencia y se han solicitado prórroga porque, como bien tú mencionas, fíjate que el tiempo que los profesionales tenían disponible, si se puede decir, o si es un término válido, era para cumplir con el cierre de la declaración jurada. Pero también muchas de esos pequeños negocios le toca por su vinculación que tienen de que están entre mismos socios, pues cumplir con los precios de transferencia. Y yo en lo particular tengo muchos que me han negado la prórroga y uno se pregunta, y tú dices, bueno, pero ¿y cuál es el sentido que tiene, por ejemplo, esos administradores locales cuando no comprenden que tú estás en un momento excepcional de la vida y que por lo menos 30 días tú deberías de concederlo en adición a lo que ya concediste en cuanto, por ejemplo, al tema de otras obligaciones que no tienen que ver con el IR2? Correcto, es así. Pero también ahí como tú te enfocaste en administradores locales que a veces tienen la potestad de la respuesta. Eh, y lamentablemente hay decisiones que dependen a discreción de alguna persona que miran un por ciento, miran un número, no miran quizá la situación que está pasando actualmente, tú sabes. Eso Así puede es, ser. Sí. así es. Gustavo, nos vamos a ir a una pausa para que regresemos y hablemos entonces del futuro inmediato, qué se espera
de la entrada del nuevo presidente, de algunas autoridades como el nuevo director de impuestos internos, para que hablemos de eso. Nos vamos arriba, productor, y regresamos con otros temas de interés con el licenciado Gustavo Contreras. Mis amigos, gracias por mantenerse con nosotros. Seguimos con el licenciado Gustavo Contreras. Gustavo, hablemos de impuestos internos. ¿Qué se espera del director que debe de entrar o debe de iniciar o ratificarán a Magín Díaz? Porque vi que en una entrevista que concedió a un medio escrito, pues prácticamente se estaba despidiendo. O sea, parece que definitivamente no continuará. ¿Qué se espera entonces de un nuevo director de impuestos internos? Bueno, la verdad es que en este momento, porque hay dos vertientes importantes, en este momento el Estado requiere recursos. Yo creo que pudiera el Estado valorar la idea, o sea, a través, quizá una iniciativa a través de la Dirección General de Impuestos Internos, de la misma ley de revalorización patrimonial, valorar qué se puede hacer con ella para convertir esa ley y ampliar el abanico de esa ley para generar una amnistía fiscal total que puede conllevar a recaudar recursos que bien hace falta ahora mismo al Estado para cumplir con las labores sociales que está desarrollando. Y el tema, por ejemplo, del régimen especial de tributación, para mí es sumamente importante que el nuevo director lo vea, lo valore y evalúe la posibilidad de revisarlo, a ver qué tan amigable puede hacerlo para el sector económico. Una amnistía, Gustavo, sería un vehículo ideal para crear condiciones de recaudación. ¿Tú entiendes que sería factible y quizá esto pueda, pueda ir en armonía con el famoso pacto fiscal que se tuvo, ¿verdad? Que se tuvo tanto cacareando en estos 8 años del presidente Danilo Medina? Entiendo que debe ser, entiendo que es sumamente importante ahora en este momento que se aparezca una amnistía y que obviamente va a traer consigo una motivación para el contribuyente para pagar y va a generar un elemento de aumento en las recaudaciones impositivas. Y también esto iría en armonía con un pacto fiscal que podría mejorar, controlar mejor la evasión fiscal y adecuar inclusive las leyes para ponerse en consonancia con la nueva ley, que ya no es tan nueva, de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Pienso que sería interesante, de verdad que sí. ¿Tú consideras, Gustavo, hablando de la ley de prevención del lavado de activos, la ley 155, que esta ley 4620, que diríamos es un pendiente que quedó, ¿verdad?, de esta ley de lavado de activos, ¿tú consideras que en esta ley 4620 están los mecanismos o ella en sí misma tiene mecanismos para evitar lo que algunos, algunos senadores, algunos diputados, pues, opinaron al momento de la discusión para aprobar esta ley? Inclusive algunos no votaron porque entendían que era un traje a la medida para que los funcionarios pues declararan bienes.
¿Cómo tú ves eso? Porque a mí realmente no me parece que tenga una ventana tan, diríamos, tan abierta para eso. No, claro que no. Eso, si tú lo miras, si miramos la ley con una manera objetiva, sin pasiones, nos damos cuenta que no es tan traje a la medida porque eh, igual te obliga a que a ti como funcionario, como persona expuesta políticamente, a emitir una declaración jurada de bienes antes de entrar a una posición pública, pero también te pide que tienes que hacer esa misma declaración jurada de bienes después de salir de esa postura, de esa posición pública. Entonces no creo que sea tan traje a la medida porque las exigencias son realmente significativas. Yo pienso que eso le pone una camisa de fuerza a los funcionarios públicos, más que hacerle un traje a la medida. Gustavo, la norma promulgó la Dirección General de Impuestos Internos, que publicó la Dirección General de Impuestos Internos, diríamos ya estableció el mecanismo para acogerse a la ley 4620 a través de la norma 420. Hay, por ejemplo, dentro de las condiciones para ciertas partidas, como en el caso de los inventarios, que ordena que debe de ser certificado por un contador público. ¿Cómo tú ves la responsabilidad del contador y qué tú aconsejarías a los contadores que sean llamados para, diríamos, certificar o auditar los inventarios que se vayan a transparentar? Cuál sería el riesgo que tiene y cuál sería la recomendación que tú como experto le daría a los CPA? Bueno, inicialmente, cuando un contribuyente, un empresario decide acogerse a la ley de revalorización de activos, pues es porque está interesado en sincerizar sus partidas, tú sabes, o sea, llevarlo al valor real, al valor correcto y con ánimos de que las cosas estén como establece la ley. En ese sentido, pues lo que tiene que hacer el contador es hacer lo mismo, hacerlo apegado a la ética, cuidarse, cuidar de hacer las cosas correctamente y cumplir con el procedimiento tal cual lo establece la norma. Yo pienso que es una iniciativa, todo el que tiene la iniciativa, ¿verdad?, de acogerse a la ley, es porque tiene intenciones de corregir y de transparentar sus libros contables. Y pienso que es un excelente mecanismo, una excelente herramienta. Y obviamente, apegados a la ética, yo siempre les recomiendo a los contadores a trabajar con mucha pulcritud, con mucha, eh, con un corazón limpio, porque cuando tú tienes el corazón limpio, todo lo que tú haces lo haces de manera justa y de manera limpia. Así es, así es. Sí, yo creo, Gustavo, que realmente el compromiso que tienen los profesionales o que tenemos los profesionales de la contaduría pública, justamente por tener diríamos, la condición establecida por ley de tener fe pública, pues nos obliga a tener mucho cuidado en el cumplimiento de esa responsabilidad delegada por ley. Y qué bueno que en cada legislatura, en cada figura de cumplimiento, se está tomando en cuenta, Gustavo, el contador público. Y hay que decirlo, que esto es gracias a los esfuerzos que el Instituto de Contadores, a través de sus diferentes autoridades, van, diríamos, trabajando y poniéndose de acuerdo con las autoridades para que cada día un contador pueda tener mayor espacio. Y yo creo que eso es sano, como bien tú dices, y esta ley de transparencia y revalorización, pues es una oportunidad para que los contribuyentes puedan ver, porque no solamente, Gustavo, es un tema de impuestos, por ejemplo, fíjate que los bancos, ya el banco de hoy no es el banco de ayer, el banco de hoy está pidiendo unos estados financieros que sean representativos a la realidad de la empresa, pero además que sea igualito a su declaración jurada. Claro, claro. Mira, es que los contadores
debemos ser aliados de la Dirección General de Impuestos Internos, debemos ser aliados de los estamentos del gobierno, por una razón muy sencilla, y es que nosotros, por ética, debemos hacer las cosas apegados a la ley. Independientemente de que me guste la ley o no, de que comparta lo que dice la ley o no, debo hacer las cosas apegado a la ley y debo guiarme por un código de ética. Entonces, en ese sentido, debemos ser aliados y, y ojalá y todos los contadores pudieran verlo de la misma forma, tú sabes, en el mismo contexto. Y de hecho, las instituciones, tú mencionaste el instituto hace un ratito, eh, perdón, las instituciones, tanto el instituto como contadores, como los demás organismos de integración, están trabajando ya en esa misma línea. Mira que ahora se está implementando ya fuertemente la implementación, valga la redundancia, de un sistema de control de calidad en todas las firmas. Y eso te obliga a manejarte bajo un sistema de conducta moral y ética realmente real, tú sabes. Y yo creo que si nosotros nos manejamos apegados a la ética, cumpliendo las leyes, pues entonces debemos el mismo objetivo, vamos hacia el mismo camino. Así es. Y siempre, a pesar de todo lo que estamos transitando con el COVID, Gustavo, tratar de mirar el vaso medio lleno, no mirarlo medio vacío, porque yo creo que hay oportunidades y debemos mirarlas. Gustavo, finalmente el director de impuestos decía en su entrevista que él dejaba a una institución con grandes avances, con un personal, diríamos, capacitado, tanto local como fuera del país, y que esperaba que las nuevas autoridades mantuvieran esos logros para que eso le permita mantener, diríamos, las recaudaciones con niveles aceptables, como bien él lo anunció, de que él logró hacer grandes aportes a nivel de recaudación sin modificación de ley, y hablaba de su ataque a la evasión. ¿Cómo tú puedes medir, diríamos, esa gestión de cara al combate a la evasión? ¿Cómo tú sientes que se sintió el contribuyente? Porque tú sabes que en ese ataque, pues también salen sectores donde indican que lo están maltratando, pero en sentido general, ¿cómo tú lo puedes medir? Bueno, siempre van a haber personas que van a salir afectados, eso es indudable. Y obviamente el que por una razón u otra se siente afectado, pues no va a opinar favorablemente, pero los logros están ahí y yo creo que esta gestión de la Dirección General de Impuestos Internos ha sido muy eficiente, ha sido muy efectiva en cuanto a la creación de procedimientos, de procesos a la lucha a la lucha contra la evasión, aunque tengo que decirte que al inicio de su gestión, el ingeniero Magín Díaz, pues llegó muy fuerte, al punto de que todo el mundo se estaba quejando, porque la presión era intensa. Pero de eso se trata, lamentablemente. Las leyes están ahí desde hace muchísimos años. Y lo que nos ha pasado a nosotros, los empresarios o al empresariado o a las pymes más que todo, es la falta de organización, como yo lo decía al principio, lo que provoca que quizá no puedan cumplir a cabalidad con todas las cosas que exigen la ley y obviamente se encuentran una gestión que está ahí para hacer cumplir la ley y no se sienten a gusto, pero los logros, mira por ejemplo ahora con esta pandemia, han cambiado muchas cosas de los servicios que la DGI da y como que el cambio ha sido tan cómodo, tan rápido, tan fácil, tan significativo, porque ahora ya hay muchas cosas que yo la hago desde mi oficina y no tengo que invertir el tiempo en desplazarme a la administración y se logran los resultados rápidos. Entonces, definitivamente que ha sido una gestión eficiente, no solamente en cuanto a la recaudación,
sino en cuanto a la organización de la administración local, las administraciones locales. Gustavo, dos temas pendientes de esta administración. La trazabilidad para el control de los alcoholes y cigarrillos y la factura electrónica. ¿Cómo tú ves, diríamos, esos proyectos y qué se esperaría de que el próximo director pues pueda en un tiempo récord lograr materializar esos proyectos? Bueno, el tema de la factura electrónica, y te cuento que el tema de la factura electrónica ha venido tratándose ya desde hace largo tiempo, y ya se está implementando inclusive. Sin embargo, yo creo que le falta poco y entiendo que es un gran reto que tiene las nuevas autoridades, porque tanto un renglón como el otro son sumamente importantes. Para, en el caso de los cigarros, de los cigarros, es todo un sector que va a salirse beneficiado de eso. Y obviamente el tema de la factura electrónica, una nueva modalidad que yo creo que cuando ya se esté utilizando en su totalidad, yo digamos, pues va a ser mucho más fácil para los empresarios. Gustavo, gracias por aceptar mi invitación. Gracias. Esperamos poder seguir conversando contigo sobre temas que vendrán, que serán interesantes. Así que agradezco tu exposición, como siempre, y seguir apostando a nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias a ti por tu invitación. La verdad que hemos pasado un momento muy agradable conversando aquí sobre estos temas y muy feliz. Gracias por invitarme. Gracias, gracias, mis amigos. Será hasta la próxima semana con otro programa de Portafolio Económico. Así que nos vemos.